Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 9. Ahí comenzamos nuestro estudio del día de hoy. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hay otra enseñanza donde nosotros hemos trabajado un poco más detalladamente la palabra que aquí es traducida Señor. La palabra griega es kurios. Ya lo hemos tratado en otra enseñanza. Ahora, no siempre que uno lea Señor se refiere solamente a Dios o solamente al Señor Jesucristo. Para esto, el contexto es imprescindible para poder determinar de cuál de los dos se trata. Así que, en ocasiones puede ocurrir que el estudiante de la Biblia se confunda cuando encuentra el vocablo Señor. Dios nunca dejó de ser Señor de toda su creación y está por encima de todo y de todos, lo cual incluye a nuestro querido Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahí nomás al comienzo de Efesios, en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es Dios y Padre de nuestro Señor, y nos bendijo con toda bendición espiritual en quien Él mismo hizo Señor y Cristo. Dios es el origen de nuestra bendición y es también el origen de nuestro Señor. Ya que estamos en Efesios 1, continuemos con el versículo 18 donde dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es Dios quien nos ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? La herencia de Dios en los santos, en nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza? Este poder y esta fuerza son de Dios, pues operó en Cristo. La cual operó en Cristo, dice el 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Bueno, detengámonos un segundito. Esa supereminente grandeza del poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole y sentándole sobre todas las cosas que detalla el contexto. Lo hizo Dios. Él es el resucitador y Jesús fue el resucitado. Jesucristo recibió de mano de su Padre todos estos muy merecidísimos privilegios que trae su posición de hijo enaltecido. Dios lo puso muy alto, lo puso por encima de todas las cosas, pero Dios se quedó arriba de todo. ¿Entienden? Dios lo elevó a una posición elevada, pero lo hizo desde su posición infinitamente más elevada. Es decir, que debajo de Dios para abajo, todo depende, todo tiene el alcance, ahí tiene el alcance de nuestro querido Señor Jesucristo. Hacia arriba de Él está Dios. Dios está sobre todo, abajo de Él el Señor Jesucristo y abajo del Señor Jesucristo el resto de las cosas. El versículo continúa diciendo, no solo en este siglo, o sea, en la administración de la gracia hoy día, sino también en el venidero, en el reino de los 1000 años.
Luego, al final del reino de los 1000 años, Jesucristo entregará todo a Dios, que es a quien le corresponde. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Esto tiene que quedar muy en claro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, quien va a entregar el reino a su legítimo dueño será Cristo, es Cristo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bien. Al cabo del reino de los 1000 años, cuando termina, una vez que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, Jesucristo va a entregar todo a Dios, que es su legítimo dueño. Fue el Padre Celestial quien sujetó todo debajo de Cristo. Lógicamente, sujetó a todo menos a sí mismo, porque Él está por encima de nuestro Señor. Mirá lo que dice el versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel, Dios es aquel, que sujetó a Él, a Jesucristo, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, el Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que, nuevamente Dios es al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea el todo en todos. ¡Qué tremendo! ¿Vio qué simple? Lo único que hicimos fue leer la Biblia aquí. ¡Qué tremendo! Eso nos dice cuál es la posición exaltada de cada uno de estos dos maravillosos seres. Nuestro querido Dios y Padre, que no ha perdido nada de su señorío sobre todo y le entregó señorío al Señor Jesucristo por debajo de Él. Efesios 1 de nuevo, donde estábamos hace un ratito. Efesios 1. Vamos a seguir, parecido a donde estábamos antes, en el versículo 22, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios hizo esto con nuestro Señor, fue Él el que lo dio como cabeza de nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo es Señor sobre todo, hecho así, Señor sobre todo por el mismo Dios, su Padre. El Redentor reconocía que Dios no dejó vacante su puesto de Señor. Dios sigue siendo Señor. Mateo 11, por favor. Acá en las mismas palabras del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Es decir, Dios sigue siendo Señor sobre todo. Mateo 11, versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Nuestro Señor dice que nuestro Dios y Padre, y el Dios y Padre de Él, es Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a gente como uno. Niños que no tenemos, nos encanta conocer cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Es muy importante entender que nuestro Señor Jesucristo tiene un Señor por encima de Él. Ese Señor, coincidentemente, también es su Padre. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, donde empezamos, en el versículo 9, lo volvemos a leer. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El contexto de 1 Corintios 10:9 habla del Antiguo Testamento y Jesús aún no había nacido en aquel entonces. Por lo tanto, no era posible de ninguna manera que los israelitas lo hayan tentado al Señor Jesucristo. ¿A quién tentaron? Fue a Jehová, el Señor de los cielos y de la tierra. Así de simple.
Ninguna complicación en estos registros. Seguimos en 1 Corintios, pero ya nos vamos al capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. En el versículo 4, vean lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, que es el mismo. Bueno, algunos ven un conflicto acá en este versículo, pues habla del Espíritu, del Señor y de Dios siendo el mismo. Aquí no hay ni lejanamente ninguna mención de la Trinidad. Si este sería otro buen lugar para aprovechar y mencionarlo, si existiera, o para que Dios la haya formulado, que haya dado una fórmula de la Trinidad que no existe en ningún lugar de la Biblia. Pero no fue así, porque no existe. Por empezar, la doctrina de la Trinidad dice, básicamente, palabra más, palabra menos, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero una única deidad. Bien, y acá en 1 Corintios 12, del 4 al 6, leemos tres elementos, si quieren, o tres, qué sé yo, tres personas. Dice, Dios, Señor y Espíritu. Para que se cumpla, en todo caso, la fórmula, la supuesta fórmula, inexistente en las Escrituras. La supuesta fórmula de la Trinidad tendría que ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, y acá hay Dios, Señor y Espíritu. Bien. Ahora, la palabra dice claramente que hay un solo Dios verdadero, uno solo. Entonces pregunto, ¿cuál de estos tres es el único Dios verdadero? ¿Dios, el Señor o el Espíritu? Flor de conflicto. Nosotros no tenemos ninguno. Este versículo se encuentra en el contexto del uso correcto de las 9 manifestaciones del Espíritu disponibles para todo hijo de Dios. Comienza el capítulo declarando que el deseo de Dios expresado por boca de Pablo es que ninguno de sus hijos se ignore. El capítulo 12 muestra la necesidad que tenemos en funcionar como un solo cuerpo. A lo largo de todo el capítulo, Dios hizo hincapié en la unicidad de nuestros llamados a servir. En ese maravilloso cuerpo único de Cristo hay muchos dones, muchos ministerios, muchas operaciones, pero Dios es uno. Eso es muestra de una gran diversidad de exteriorizaciones de la operación del mismo Espíritu que compartimos todos. Dios hace todas esas cosas tan necesarias en el cuerpo mediante el Espíritu Santo, con minúscula, que derramó en cada uno más la asistencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. En otras palabras, hay muchos de nosotros que podemos exteriorizar de muchas maneras los bienes espirituales de Dios. Pero aún siendo muchos hijos y teniendo muchas maneras de ministrar, servimos a un Dios y a un Señor mediante un Espíritu que compartimos en un mismo cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece? Así que, de la misma manera que hay un solo cuerpo, también hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo y un único Espíritu Santo con minúscula. No está diciendo que todos esos unos sean la misma cosa o el mismo uno. Dice que hay uno de cada. Eso es todo. Indica que así como hay unicidad de criterios, es decir, que hay un solo criterio entre Dios y el Señor y el Espíritu que Dios ha dado a cada hijo,
debe de haberlo también entre nosotros. Hay unicidad de criterio entre Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Hay unicidad de criterio, es decir, hay un solo criterio. Lo que dice la palabra de Dios es que nosotros también tenemos que tener esa unicidad entre nosotros. En varios lugares somos instados a guardar la unidad que Dios ha hecho disponible a través del trabajo de redención de nuestro Señor. Efesios 4, por favor. Efesios 4, en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí la lista de componentes es así: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. He aquí 7 elementos indicando que hay solamente uno de cada uno, compartidos por todos nosotros. Eso no significa para nada que todos esos que son uno son el mismo, por favor. Muy simple el versículo. Seguimos en 2 Corintios, por favor, en el capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Otro lindo registro, muy hermoso, que habla de nosotros. 2 Corintios 5, versículo 19, bastante conocido por muchos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermoso versículo de la Escritura. Que Dios estaba en Cristo no es una expresión que podría llamarse trinitaria. Si la Trinidad fuera bíblica, entonces podría decir algo por el estilo de que Dios era Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero no dice eso, dice que Dios estaba en Cristo. Colosenses capítulo 1. Necesitamos simplemente, a veces simplemente usar la lógica. Si la expresión Dios estaba en Cristo significara que Cristo es Dios, entonces yo les voy a demostrar que si eso fuera verdad, lo cual no es. Si eso fuera verdad, entonces nosotros seríamos Cristo. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, los hijos de Dios, la esperanza de gloria. Si Dios, estando en Cristo, en 2 Corintios 5:19, significara que Cristo es Dios, entonces por lógica, Cristo en nosotros significaría que nosotros somos Cristo, y por añadidura, si Cristo es Dios, nosotros también lo somos. Si vamos a aplicar la lógica, la aplicamos en todos. Pero ven lo ilógico de esta ilógica. El entendimiento correcto de este versículo, sin entrar en mayores detalles, es que Dios estaba involucrado íntimamente y poderosamente en Cristo en el momento de nuestra reconciliación con Él. Gracias al trabajo finalizado del Señor Jesucristo, hoy día podemos decir con toda autoridad que es Dios en Cristo, en nosotros, la esperanza de gloria. Ya que estamos en 2 Corintios, vamos a ir al capítulo 13, por favor. 2 Corintios, capítulo 13. En el versículo 14, nuestra Biblia dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Este es un cierre de epístola bastante normal para Pablo. Se lo voy a mostrar en otros lugares. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. En el versículo 18 dice: Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En Efesios, el siguiente libro, en el capítulo 6, lógicamente, hablamos de cierres, vamos al cierre. En el versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Filipenses capítulo 4, de nuevo, el siguiente libro, versículo 23, el último de los versículos, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estos son solamente algunos ejemplos de los versículos, que hay varios para dar. Como ejemplos son válidos estos tres. Todas las epístolas abren y o cierran con alguna mención de la gracia que Dios, nuestro Padre, nos ha provisto a través de nuestro Señor Jesús. De tal manera que no es extraño que en el cierre de esta epístola que nos ocupa, esto que vimos en 2 Corintios 13, 14, haya mención de tres hermosos atributos: el amor de Dios, la gracia de Dios que nos vino de la entrega de Cristo y la comunión que compartimos por haber recibido el mismo Espíritu Santo con minúscula. Acá no presenta la Trinidad ni siquiera lejanamente. Cierto es que hay tres elementos presentados aquí, pero no hay mención que sean de la misma sustancia o que formen una misma deidad, ni ninguna otra cosa que sea requerida para sustentar o sustanciar más bien una fórmula trinitaria. Hay muchas cosas en la Biblia que se presentan de a tres, pero ni aun los trinitarios infieren de eso o sacan de eso que hay una Trinidad. Por ejemplo, Pablo, Silvano y Timoteo, Pedro, Juan y Santiago, Abraham, Isaac y Jacob, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos tríos es indicativo que los tres sean uno. No es lógico. Si esto fuera así, debiera haber versículos bien claros que no nos dejaran ni siquiera la sombra de una duda que tres cualesquiera elementos o personas formasen una unidad. El hecho clarísimo es que no existe ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. 3, 1 más 1 más 1 es igual a 1. No es lógico. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Hay otras versiones de este versículo que dejan bien en claro que compartimos el mismo Espíritu Santo, el que Dios te dio a vos es el que me dio a mí, es el que nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, debido a eso, nosotros podemos tener comunión entre nosotros. Al leer este versículo, necesitamos tener en cuenta que está expresado como interrogaciones retóricas, es decir, pregunta, pero no para que le den una respuesta. Dice ¿qué? ¿No pasa tal cosa? ¿No tal esto? ¿No tal otro? No necesita respuesta, lo expresa como si fuera pregunta. Entonces, les leo otras versiones. Dicen: lo que les escribo los anima como seguidores de Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? La respuesta es que sí. ¿Cómo que no? Claro que sí, que lo compartimos. ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Seguramente se lo tenían a nuestro querido Pablo. Otra versión dice:
Por tanto, si hay para mí alguna consolación en Cristo de parte de vosotros, si algún refrigerio de parte de vuestra caridad, si alguna unión entre nosotros por la participación de un mismo espíritu, si hay entrañas de compasión hacia este preso, decía Pablo. Claro que sí. Claro que hay unión entre nosotros debido a que participamos del mismo Espíritu Santo que recibimos de Dios. Claro que sí, afirmativamente, positivamente es así. Así que la comunión del Espíritu es la común unión que disfrutamos los unos con los otros a causa de la presencia del Espíritu Santo con minúscula en cada uno de nosotros, hijos de Dios.